El Imperio Otomano, antaño señor del Mediterráneo oriental, para inicios del siglo XX estaba en un claro declive. Llevaba encadenando ya desde hacía tiempo una serie de derrotas militares que solo hacían que disminuir y disminuir el territorio turco. Durante el siglo XIX había perdido gran parte de sus territorios en Europa y ahora solo le quedaba una pequeña franja en la zona central de los Balcanes. En 1908, un grupo de militares reformistas llamados los Jóvenes Turcos depusieron al sultán Abdülhamid II y proclamaron la República Turca. A pesar de la proclamación de la República y el cambio de gobierno, las derrotas militares se siguieron acumulando. Los turcos fueron expulsados de Libia por los italianos en 1912 y de los Balcanes, casi por completo, por griegos, búlgaros y serbios en 1913. Este grupo político tenía la intención, en inicio, de modernizar y europeizar Turquía, quitándose de encima diversas imposiciones que en el siglo pasado las potencias europeas impusieron sobre ella. Durante esta europeización sería necesario, según los jóvenes turcos, liberar a Turquía de, literalmente, núcleos tumorales que solo hacían que lastrar el avance de la sociedad. Es decir, principalmente con núcleos tumorales se referían a cristianos armenios y otras minorías étnicas religiosas. Las ideas de discriminación étnica, sumado a una derrota en el Cáucaso frente a Rusia durante la Primera Guerra Mundial, darían lugar al genocidio armenio, en el cual fallecerían entre 500.000 y más de 1 millón de personas. Bueno, este es otro tema, lo que ocurre que el grupo los jóvenes turcos, pues es un acontecimiento relevante que da para podcast, que aún así, aunque no es en sí del desembarco de Galípoli, que es el tema que venimos a tratar hoy, me parecía correcto mencionar. En el ámbito militar, esta modernización que los jóvenes turcos querían impulsar fue principalmente dirigida por Alemania. El Imperio de la Media Luna contaba con más de 100 instructores alemanes que estaban preparando y entrenando al ejército otomano para una guerra moderna. Sin embargo, no todas las ramas del ejército se pueden modernizar igual. La infantería, pues en fin, es relativamente sencilla de mejorar. Entre buenos instructores y un armamento decente, se puede aumentar considerablemente el nivel de la tropa. Sin embargo, teniendo como enemigo posible a Inglaterra, tener más que una buena infantería, lo importante era tener una buena flota. Pero no era precisamente el caso de Turquía el tener una destacada fuerza naval. Los buques con los que contaba la armada turca eran principalmente antiguallas de metal o madera que no resistirían un cañonazo, uno quizás sí, pero dos ya no, de cualquier destructor británico o francés. Es por eso que los jóvenes turcos hicieron toda una campaña de recogida de fondos entre los habitantes del imperio para modernizar la armada. Aunque las arcas del Estado no estaban en muy buenas condiciones, esta especie de colecta nacional logró conseguir, sorprendentemente, fondos suficientes como para pagar la construcción de 2 acorazados modernos en astilleros británicos. Los buques fueron finalizados y en Turquía les esperaba una calurosa bienvenida. Sin embargo, estalló la guerra, la Primera Guerra Mundial estoy hablando, y para 1914 las simpatías turcas hacia Alemania, en fin, no eran ningún secreto, ya no para los británicos, sino para cualquier país de Europa. Es por eso que decidieron requisar los buques y mantenerlos en los puertos hasta nuevo aviso. Los turcos, indignados porque no les iban a entregar los barcos que habían pagado, es más, el pueblo turco no era un pueblo especialmente rico, y ya que habían hecho el esfuerzo para contratar la construcción de 2 acorazados, pues que no se los diesen sentó mal lo siguiente. Con lo cual ya el apoyo a Alemania era total y las acciones en apoyo al país germano no tardarían en llegar. Los turcos dieron refugio en Estambul a un par de buques germanos que huían de una flotilla británica por el Mediterráneo. Estos 2 buques ingresaron al puerto y se les quitó la bandera alemana y se sustituyó por una bandera turca. Pero esos 2 barcos posteriormente salieron a bombardear varias plazas rusas del Mar Negro. Mencionar que estos bombardeos se habían llevado a cabo sin la aprobación del gobierno turco. Fue la influencia alemana y sus instructores estacionados en Turquía los que finalmente hicieron zarpar los barcos para bombardear las ciudades rusas. Siendo realistas, realmente fue una jugada magnífica de Alemania, además por partida doble, y es que con esa acción había metido tanto a Reino Unido como a Rusia en guerra contra Turquía. ¿Eso qué quería decir? Pues realmente una cosa muy simple, y es que todas las tropas
que tenían que ir a combatir a Turquía, no iban a combatir contra Alemania, ya fuese en el frente occidental o en el frente oriental. Aún así, los británicos tampoco les venía mal del todo meterse en guerra con Turquía, porque, bueno, ellos ya controlaban una serie de territorios en Oriente Medio. Lo que ocurre que si le podían arrebatar más territorios todavía al Imperio Otomano, pues mejor que mejor. Además, por aquella zona es donde estaba el petróleo, y para inicios no de la Primera Guerra Mundial, pero sí ya a mediados, el petróleo era una materia en alza, ya que los ingleses estaban convirtiendo su flota del carbón al petróleo, y además el petróleo en sí sería necesario para fabricar la gasolina de los motores de los aviones y de los futuros carros de combate. Hago un inciso aquí para decirte que si te está gustando el programa, no olvides dejar tu like o comentario para que el vídeo se posicione. Con esa pequeña acción a mí me ayudas mucho. Bien, volviendo a la península de Anatolia, una vez las declaraciones de guerra estuvieron formalizadas, los países se pusieron manos a la obra. A Turquía no se le ocurrió otra cosa mejor que atacar el Cáucaso en invierno. El Cáucaso es una cordillera que hay al sur de Rusia y que es muy alta y muy fría, como cualquier cordillera. Bueno, pues las tropas otomanas no iban correspondientemente bien equipadas contra el frío, y en la ofensiva que realizaron para intentar tomar Armenia, fue precisamente más que las balas rusas el que les causó la gran mayoría de bajas. Finalmente hubo diversas refriegas, pero la batalla capital de esta ofensiva fue la batalla de Sarikamis, en la que los rusos obligaron a los turcos a abandonar las montañas y refugiarse en los altiplanos mucho más cálidos mientras asimilaban su derrota, ya que habían perdido, entre muertos, heridos y desaparecidos, alrededor de 70.000 hombres. Los británicos, al ver cómo los turcos no habían sido capaces ni de ganar a los rusos, que por aquel entonces no se les tenía en mucha alta estima militar, se envalentonaron. Churchill, el que sería primer ministro unos años después, por aquel entonces era Lord del Almirantazgo, propuso una incursión naval por el estrecho de los Dardanelos para tomar Estambul. Aprovechando que tenían la flota más poderosa del mundo, la intención era tumbar al Imperio Otomano, tumbando la capital directamente. No tenían intención de hacer una campaña terrestre, consideraban que tomando Estambul el imperio se derrumbaría en poco tiempo. Pero no solo la motivación del petróleo era la que movía la gran flota que se metió en el estrecho de los Dardanelos. Si lograban tomar el estrecho y tomar Estambul, podrían socorrer tanto a Rusia como a Serbia, y los alemanes tendrían que destinar más tropas, ya que si entran más suministros es más probable que la eficacia de las tropas rusas y serbias, fuese más alta, y se tuvieran tarde o temprano que ver forzados a ayudar a los austrohúngaros en su lucha en los Balcanes. El 19 de febrero de 1915, los fuertes que custodiaban la entrada a los Dardanelos observaban una inmensa flota que se extendía hasta el horizonte. La flota era enorme, pero es que la cantidad de soldados que transportaba también. Pero a las cifras entraremos luego. Los británicos destrozaron los puestos artilleros, los primeros, los que guardaban la entrada al estrecho, y se adentraron en él. Sin embargo, todo era una trampa. El estrecho en su interior estaba repleto de minas. Los más de 300 explosivos sumergidos bajo el mar, sumado a los morteros que estaban esperando la llegada de los buques en los acantilados, hicieron que el engaño saliese a la perfección. Una vez la flota se adentró en el estrecho y la movilidad se vio reducida, 3 buques chocaron contra las minas y otros 3 fueron alcanzados por morteros. Un par de estos buques, uno francés y otro británico, se hundieron rápidamente, matando a centenares de marineros, y luego hubo otra serie de barcos que fueron gravemente dañados. 6 buques eran baja en menos de media hora. Los británicos obviamente decidieron recular. Se encontraban ante un doble problema, y es que para limpiar las minas hay que enviar a los dragaminas, que son barquitos que se encargan pues precisamente de eso, de limpiar minas. Pero serán hundidos por la artillería porque no tienen cañones. Y si se quiere escoltar a los dragaminas para que estos pudiesen hacer el trabajo de limpieza, para poder disparar para que la flota se adentrase más en el estrecho y pudiera seguir avanzando, se corría el riesgo de que las minas hundiesen a los barcos más pesados. Viendo que por mar era muy complicado atacar,
los británicos decidieron atacar por tierra. Kitchener, secretario de Estado de Guerra, pensó que no era necesario enviar tropas desde Occidente. Con los neozelandeses y australianos que había entrenando en Egipto, bastaría para tomar Estambul. Se realizaron los preparativos y el 25 de abril de 1915 un ejército de 75.000 hombres desembarcó en las playas de Galípoli. El contingente estaba compuesto por 30.000 neozelandeses y australianos, 16.762 franceses, 10.007 hombres de la división naval y otros 19.000 provenientes tanto de Inglaterra como de la India o Ceilán, que esta es una islita al sur de la India continental. Aclarar, bueno, voy a hablar de británicos para agilizar la explicación, porque si cada vez me he de poner a enumerar todas las nacionalidades que conformaban el contingente, esto se va a alargar demasiado. Los alemanes, además, ayudando a los turcos, han sembrado de minas las playas y la artillería y las ametralladoras están apostadas en los acantilados, esperando que las barcazas de madera que transportan a los soldados impacten contra la playa. Lo que parecía en un inicio un paseo militar, terminó siendo un auténtico infierno. Solo el primer día, los británicos ya perdieron 1/6 de sus fuerzas, es decir, 1 de cada 6 soldados había o muerto o sido herido. Y lo que habían logrado había sido una estrecha cabeza de playa que era bombardeada constantemente. Las posiciones avanzaron, las británicas. Lo que ocurre es que no avanzaron mucho, no se movían del todo y finalmente el frente se estancó. Se produjo un frente de trincheras en las que asalto tras asalto no se conseguía tomar la posición enemiga. Se había replicado lo que estaba sucediendo en Europa Occidental, pues en los Dardanelos, que está a unos miles de kilómetros, pero al fin y al cabo la actividad era la misma, asaltar una trinchera una y otra vez hasta intentar tomarla. Este combate, el combate de trincheras, lo que tiene es que es muy sangriento. Y aparte de las balas, los obuses y la metralla, con los británicos además se cebó la disentería, ya que el agua la traían desde Egipto. Además, la acumulación de cadáveres hizo que miles de soldados falleciesen por enfermedades. Los turcos, por su parte, no lo estaban pasando mejor. Mustafa Kemal, que en un futuro sería Ataturk, conocido como el padre de los turcos, pedía a sus soldados que muriesen por su país, ya que en el tramo de tiempo en los que ellos estaban muriendo, había otros que estaban llegando a su posición. Para morirse también, para que otros llegasen y reemplazasen su posición. Esto te deja entrever la brutalidad de los combates que se estaban dando allí. Una vez llegó el invierno, la situación no mejoró. Y tras más de 250.000 bajas, que se dice pronto, los británicos decidieron retirarse. La retirada, bueno, más que retirar la escapada, se hizo por la noche, para evitar que las bajas fuesen todavía mayores si realizaban una operación diurna. Para el 9 de enero de 1916 ya no quedaba un británico en la península de Galípoli. Los turcos tuvieron un número similar de bajas, es cierto, pero al menos ellos sí salvaron su patria. Por el momento. Más tarde serían derrotados, pero al menos por el momento habían salvado la patria, cosa que no habían podido hacer contra los rusos. Bien es cierto que en ese caso eran ellos los que atacaban, pero, en fin, a nivel moral le vino muy bien al Imperio Otomano una victoria como esta, aunque hubiese costado la vida de muchísimos turcos. Las consecuencias fueron bastante serias. Esta derrota supuso para los propios británicos, bueno, aparte de un baño de sangre terrible, a Churchill le costó una dimisión, debido a la carnicería de la que él había sido responsable. Para los rusos había supuesto el aceleramiento de la crisis interna del país. El país contra Alemania no estaba haciendo una muy buena guerra y finalmente los británicos, al fracasar, no pudieron no socorrer, pero al menos suministrar. Si los británicos hubieran podido suministrar desde el sur a Rusia, quizás hubiesen sido derrotados otra vez, hubiesen sido derrotados igual por los alemanes, pero aún así hubiesen aguantado más y en otras condiciones, no en condiciones de retiradas como ocurría, retiradas masivas y deserciones masivas también como ocurría en el frente oriental. Con lo cual, a los rusos, digamos, esta derrota lo que les supuso fue que la crisis interna fue tan grande que finalmente ocurrió la revolución de 1917.
Además, a título personal, a Mustafa Kemal, que había estado dirigiendo a los turcos durante la batalla, supuso su alzamiento hasta el título de padre de Turquía, de la nación, con lo cual él a nivel personal había salido bastante bien parado de esta batalla. Y finalmente para los australianos fue su forja nacional, porque finalizado el baño de sangre no acabaron de entender por qué tenían que morir sus jóvenes en un lugar situado a 12.000 kilómetros de sus casas por una metrópoli que está todavía más lejos. Bien, pues este ha sido el desembarco de Galípoli, tercer desembarco consecutivo ya. Hemos subido al canal el desembarco de Normandía, el de Alhucemas y ahora el de Galípoli. Más desembarcos, al menos próximamente, no creo que se venga ninguno. Mi idea es de subir un podcast a la semana. Esto queda grabado, así que ya veré, mi idea es cumplir, pero depende de cómo lo vea, porque realizar estos programas requiere de bastante más trabajo que realizar las publicaciones normales de Instagram. Aún así, si os ha gustado el programa, dadle like y compartid el vídeo y suscribiros. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa.